De actualidad. Hola oyentes de Radio Sofrad, hoy tenemos en la línea telefónica a Ferran Barber del periódico El Público. ¿Qué tal, Ferran? Hola, ¿qué tal? Bueno, tú eres un periodista con una experiencia muy larga, ¿no? Bueno, sí, llevo unos cuantos años trabajando en esto, soy colaborador de diferentes medios, estoy especializado en temas sociales, también en minorías, en asuntos internacionales y bueno, pues por hacer un resumen profesional, pues la verdad es que he desarrollado mi trabajo en bastantes países y en diferentes conflictos. Y todo este asunto de las minorías, pues no me resulta extraño, pues porque le he dedicado parte de mis esfuerzos. Público es un medio con el que colaboro eventualmente, sí. Uh-huh. Bueno, justamente el motivo de esta llamada es porque recientemente has publicado en este medio un estudio sobre el antisemitismo en España. Es un tema que la mayoría de la gente ignora, ¿no? ¿O te resultó fácil encontrar la documentación? No, en realidad es un tema que está en la prensa, es un asunto muy candente este del antisemitismo. Lo que pasa es que normalmente, especialmente en nuestro país, había puesto el foco en otros países de nuestro entorno. Se había hablado del antisemitismo en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en el entorno escandinavo. Y bueno, pues a mí me pareció que era oportuno tratar de hacer una especie de radiografía de cuál era la situación en nuestro propio país. Y un poco fue eso las razones que me alentaban. Uh-huh. Bueno, ¿por dónde empezaste tu investigación? ¿Cuál fue el primer hilo que te llevó al laberinto? Bueno, pues esto es, digamos, el procedimiento o el protocolo ortodoxo, ¿no? Quiero decir, te enfrentas a un tema y para obtener respuesta lo primero que necesitas son preguntas, las preguntas apropiadas y bueno, pues lo que había que determinar es si en efecto en España había un problema de antisemitismo. Entonces a mí me parece pues que fundamentalmente y en contra de lo que algunos piensan, creo que las voces más autorizadas, entre otras, no exclusivamente, pero fundamentalmente, para hablar de su propia situación eran los propios judíos. Y obviamente pues había que darle voces a ellos. Junto a ellos pues había otra serie de personas pues que se habían destacado como expertos, que es el caso de Xavier Torrens o incluso el de un político, el de John, y que también creo que tenían cosas interesantes que aportar. Y traté de contactar también con el responsable de las comunidades islámicas de España, pero no fue posible. Estoy seguro que por un malentendido, porque estoy convencido de que no hubiera tenido ningún problema en opinar. Bueno, pero seguramente su opinión hubiera sido absolutamente cabal y sensata. Sí, seguramente. Con quien sí contactaste, por ejemplo, fue con el presidente de la Federación de Comunidades Judías, ¿no? Sí, claro, me parecía completamente lógico el darle voz a él, claro, sí. Uh-huh. Bueno, es que en tu artículo justamente el presidente Isaac Herub lo citabas diciendo de que España no es un país antisemita, pero que había otras voces que no señalaban en la misma dirección, ¿no? Digamos que la opinión de Isaac fue la más conciliadora, en el sentido de que él no creía que fuera un problema estructural pues gravísimo que afectara, pero sí, evidentemente hizo observaciones que apuntan implícitamente a que, bueno, pues esta comunidad no está del todo normalizada. Y después pues había opiniones, o en el caso de Xavier o de John, pues y es mi propia opinión, después de realizar el reportaje, que por supuesto que es un problema de antisemitismo en España. Uh-huh. De hecho, no es como el del Pew Center que lo respaldan. Y en el fondo, tal y como me decía Xavier, lo que han pervivido son exactamente los mismos prejuicios medievales. Uh-huh. El antigitanismo, la islamofobia y la judeofobia. Lo que se han modificado son los estereotipos con los que se estigmatiza al colectivo, y en este caso a los judíos, pero exactamente los mismos. Claro, estamos hablando de que incluso, por ejemplo, en el caso del antisemitismo es un prejuicio que incluso pervivió sin la presencia del colectivo, ¿no? Es decir,
después de la expulsión de los judíos había en España un prejuicio contra unos seres que no estaban aquí. Sí, una de las observaciones que hacía Xavier, y que además es muy interesante, es que el prejuicio no guarda ninguna relación con la importancia de la comunidad que lo padece. Es decir, pueden no y haber sobrevivido ese prejuicio. En España ha habido prejuicio con y sin judíos. Uh-huh. Tú señalabas también antes de que lo único que han evolucionado los estereotipos. ¿En qué medida ahora, por ejemplo, en la Edad Media se acusaba a los judíos de envenenar las aguas y traer la peste negra, o de matar niños para amasar el pan ácimo de la Pascua, ¿no? ¿En qué se han convertido esos viejos mitos? Pues según la propia clasificación que hace Xavier, digamos que habría 3 etapas del antisemitismo. La primera, que vendría a ser el antisemitismo clásico, el religioso, el de raíz cristiana. El segundo, que sería el científico o biológico, y que llegaría, digamos, hasta el Holocausto, y a partir de ese momento en el que después de esa barbarie pues nadie se atreve a señalar, a acusar ni de herejes ni de raza inferior al colectivo, pues se transfieren los estereotipos hacia Israel. Uh-huh. Y entonces se empieza a reemplazar judío por sionista, y se comienzan se trata de maquillar la judeofobia y de hacerla políticamente correcta. Uh-huh. Claro que esto nos trae a un problema muy actual, que es que en España hay sectores políticos que se pronuncian en contra de Israel, y sería muy difícil discernir cuál es la crítica legítima de la crítica antisemita. Vamos a ver, mira, a partir de aquí es cuando ya entramos muchas veces con las demagogias, ¿no? Entonces es justamente la cuestión controvertida, o a partir de donde arranca la polémica. Lo primero que hay que hacer es consensuar una definición de antisemitismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo personalmente, como periodista, acudo al Observatorio del Antisemitismo y a este informe que elaboraron, entre otros, el Movimiento contra la Intolerancia, y me encuentro con una definición que a mí me parece que es, la comúnmente aceptada, que además es la utilizada fundamentalmente por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que no es un chiringuito ni es una timba de la esquina. Y entonces, en este epígrafe de esta definición de la OSCE, que cualquiera puede encontrar en Internet, dentro de este informe sobre antisemitismo, uno acude al epígrafe y, entre otras cosas, encuentra ejemplos de las formas en que el antisemitismo se manifiesta en relación al Estado de Israel son: negar al pueblo judío el derecho de autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la existencia del Estado de Israel es un proyecto racista; aplicar una doble moral exigiendo al Estado de Israel un comportamiento que no se espera y demanda de ningún otro Estado democrático; usar símbolos e imágenes asociadas con el antisemitismo clásico; realizar comparaciones entre la política israelí actual y la de los nazis; y responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel. Yo creo que es que más claro agua, ¿no? Uh-huh. Pero... Entonces, a partir de ahí, cada cual, uh-huh, quien sea, cada organización, en primer lugar, que evalúe si efectivamente alguna de las acciones que están llevando a cabo contravienen esta definición que la mayor parte de los humanos pues damos por buena. Uh-huh. ¿Cómo ha sido recibida tu columna publicada en Público, justamente en un medio, que no suele ser el que menos críticas vierte sobre Israel, digamos? A ver, por un lado ha habido gente pues que me ha felicitado, ha dicho, te agradecemos la valentía de salir con algo tan políticamente incorrecto en ciertos entornos, especialmente porque hay una cierta, yo no digo que toda la izquierda, pero hay una cierta izquierda con una deriva antisemita clarísima, y luego pues ha habido una serie de reacciones
más o menos airadas, pero fíjate qué paradoja, porque muchas de esas reacciones lo que hacían era venir a confirmar que en efecto hay un problema de antisemitismo. Si me permites un segundo, porque es que son cosas significativas, a ver si lo encuentro por aquí. Por ejemplo, cuando acudo a alguien, además una persona, me consta que no es un mal chico, cuando yo acudo a esta definición y le digo, pero habéis cotejado vuestro proceder con... Y entonces lo que me dice en relación a esa definición es: el movimiento contra la intolerancia ha sido infiltrado por el lobby sionista. Quiero decir, a mí esto pues me parece que sobran los comentarios, ¿no? Uh-huh. Bueno. Es decir, en las propias reacciones airadas de alguna vez, y eso por no hablar, bueno, pues se ha insinuado que había sido financiado por el lobby sionista, auténticas barbaridades completamente irrespetuosas, porque además poner en tela de juicio la profesionalidad o la honradez de una persona a quien no conocen, a lo mejor con una trayectoria de muchos años de militancia pues en movimientos pues justamente contra la intolerancia y antirracistas, pues a mí me parece abyecto, sobre todo cuando muchas de esas personas se escudan tras un nick y parece algo perverso, pero de alguna manera pues da la medida y lo que viene a dar la razón de que en efecto hay un problema de antisemitismo, pero es que además es una cosa absolutamente obvia. Es decir, si uno simplemente echando un vistazo a lo sucedido durante los 2 o 3 últimos años, en Francia el ataque al Hiper Caché, el terrorista Amédi Coulibaly que mató a 4 personas, en los Países Bajos, en Alemania, en Suecia, y además que hay muchas formas, quiero decir que el antisemitismo adopta muchas formas. Fíjate, lo de Suecia es divertido, porque la Aftonbladet, y yo conozco un poco Suecia porque trabajaba ahí, que es un periódico bastante popular, publicó algo así como que los israelíes regularmente secuestran y matan a jóvenes palestinos para traficar con sus órganos. Que esto es como el cuento del sacamantecas. Bueno, pues curiosamente hay un grupo de periodistas españoles, todos progresistas, todos de izquierdas, bueno, y entre ellos yo, que llevamos años trabajando en un caso de un español cuyo cadáver fue enviado a Inglaterra desde Suecia sin corazón y sin hígado, y no hemos conseguido que se publique una línea. Entonces el mismo diario que se aventura a afirmar algo tan brutal como que los israelíes regularmente secuestran y matan a jóvenes palestinos, parece ser que tienen algún problema, es lo de siempre, ¿no? El ver la paja en el ojo ajeno y no verla. Sí. Entonces quiero decir que esto no es negociable, o sea, el antisemitismo es un problema en nuestra sociedad. Y los dobles raseros y la inversión de la presunción de inocencia se pueden ver en muchas cosas. Hoy, antes de charlar con vosotros, había vuelto a ver una conferencia que pronunció Jon Iñárritu acerca del antisemitismo en la izquierda, y citaba unas palabras de Owen Jones, que tampoco creo que sea un tío muy sospechoso de ser de derecha, ¿no? Que viene a ser como el icono de la nueva izquierda y tal. Y lo que decía Owen Jones es: cada vez que denuncio la presencia del antisemitismo en la izquierda, me dicen que qué pasa con Israel. Señores, este no es un reportaje sobre el conflicto de Israel. Este es un reportaje sobre el antisemitismo en España. Son 2 cuestiones diferentes. Pero parece, como citabas antes con el sacamantecas, que es una versión renovada de los libelos de sangre estos medievales de que mataban niños para amasar y hacer los rituales judíos, ¿no? Era como... ni siquiera, en este caso, Jorge, ni siquiera renovada. No, por eso digo pero que son lo mismo, no quiero decir. Lo mismo. Lo que pasa que lo que llama la atención es que se supone que estos mitos medievales anclados o vinculados, como tú lo llamabas, o Javier lo declaraba como clásicos, están vinculados a la religión, y se supone que están vinculados a grupos, en todo caso, de extrema derecha, pero que están en las antípodas de la izquierda, se supone. Pero parece que no. Curiosamente, con la extrema derecha ha ocurrido el fenómeno inverso. También en muchos países de Europa, el caso más claro es el de Alemania, y esta formación de extrema derecha populista contuvo una burrada de escaños en las últimas elecciones, y lo que han hecho es maquillar su antisemitismo por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
como son formaciones de corte claramente islamófobo, de hecho este partido alemán incluso llegó a decir explícitamente, señores judíos, no tienen ustedes nada de lo que preocuparse. De manera que ahora no es lo que más inquieta o digamos, lo que más produce antisemitismo no es la extrema derecha, porque el antisemitismo clásico de corte nazi se ha quedado reducido a 4 grupúsculos. Con lo cual, básicamente, hay 2 fuentes principales. Una, la de cierta izquierda, porque sería demagógico culpar a la izquierda de ser antisemita, una cierta izquierda, unos ciertos sectores de la izquierda, y luego, por supuesto, el islamismo. Uh-huh. Bueno, que en algunos casos incluso llegan a coincidir, por eso ya es un análisis político un poco aventurado y que se sale de este cuadro que queríamos examinar contigo. Ferran, simplemente para cerrar este reportaje, tú contabas que tenías una experiencia, que habías trabajado con minorías en otros países, iba a decir en otros mundos, porque en realidad a veces otros países tienen un concepto totalmente distinto al nuestro, pero ¿tú podrías encontrar un símil de la situación de los judíos, por ejemplo, en alguno de esos países en que estuviste? ¿Sentiste que con alguna minoría pasaba algo similar? No a este nivel. Lo que pasa es que hay muchas manifestaciones de todas estas fobias humanas que se repiten, pero el caso judío tiene muchas especificidades. Y luego hay una cuestión, y es que hoy, por ejemplo, ya digo que muchas de estas personas que estos días hacían reproches no son necesariamente mala gente. De hecho, muchas de ellas me consta que incluso pueden ser gente bien intencionada. Recuerdo que ayer hablando con uno de estos muchachos me dice, es que tú deberías haber empezado por decirme que te opones a esto y a esto en relación a Israel. Y yo le dije, perdona, yo no voy a ser sometido a ningún auto de fe. Yo estoy haciendo un reportaje sobre antisemitismo. La cuestión ahora es si hay un prejuicio antisemita en España o no. Ese es el reportaje. Por lo tanto, ni a mí ni a nadie debería someter a un auto de fe, que es lo que en parte se ha estado haciendo con mucha gente, con muchos judíos. Uh-huh. De Israel y no de Israel, quiero decir. Y ese es un poco el tema. Ahora, si hablamos de prejuicio, sí hay una cierta tendencia a realizar ese tipo de generalizaciones. Es decir, si yo denuncio que en España hay un problema de antisemitismo estructural, es porque, bueno, pues automáticamente desde el domingo pasado, que fue cuando se publicó el reportaje, yo he pasado a ser un sionista a sueldo del lobby, de que es una camarilla de señores muy oscuros conspirando en un sótano en algún lugar, no sé, de Tel Aviv o de Jerusalén, no lo sé. Uh-huh. Entonces sí hay esa tendencia a realizar generalizaciones, aunque el caso este específico del prejuicio respecto a los judíos es algo terrible, porque además es algo secular. No estamos escribiendo sobre una hoja en blanco. Ni Stalin, cuando se reinventa el antisemitismo, estaba escribiendo en una hoja en blanco. Los pogroms en Rusia y en Ucrania era algo que se repetía cíclicamente, quiero decir, los pogroms y el prejuicio. Y ha sobrevivido. Uh-huh. Bueno, pues Ferran... lo que no van a hacer, desde luego, es acallarnos. Quiero decir, lo que no van a hacer es acallarnos. Yo he tratado de estar toda mi vida del lado del sentido común. Y como le decía a Isaac el otro día cuando hablábamos, esto no se trata ni de yo no soy ni pro-palestino ni pro-israelí, porque yo no formo parte de ninguna hinchada de fútbol. Yo soy un periodista y me enfrento a temas y trato de hacerlo mejor o peor, pero honradamente, uh-huh, y no respondiendo a ninguna agenda. Y desde luego hay que ser muy perverso, muy malo para realizar esas acusaciones arbitrariamente, ya digo, muchas veces escudándose en el anonimato, lo cual a mí me viene a confirmar que tiene que ser terrible ser judío. Tienen que estar respondiendo cada mañana, levantarte por la mañana, tener que estar respondiendo por todos los actos de Israel. Y esto, independientemente de lo que digan sobre el papel que hacen, la verdad de los hechos, lo que yo he comprobado es justamente eso. No quiero hacerlo extensivo a todo el mundo, pero sí hay gente que es portadora de ese virus antisemita. Uh-huh. Tiene que ser terrible. Porque además, el horror de esas cosas, y termino, mira, estando para un ejemplo de racismo. Muchas veces lo que hace una persona desgraciada son los pequeños detalles. Recuerdo una vez estando en Suecia, me voy a cortar el pelo, entro a la peluquería, se acerca la señora hacia mí y me da una tarjeta de la Cruz Roja.
Digo, ¿y esto qué es? Y me dice, no, es que aquí te cortarán el pelo gratis. Obviamente, fenotipo mediterráneo, pelo negro, por lo tanto yo soy un pobre desgraciado. Quiero decir que a veces, cuando uno habla de antisemitismo, de cualquier otra fobia, se imagina a los horrores nazis. Y muchas veces los horrores son cosas muy pequeñas, sutilezas, que hacen a una persona desgraciada. Bueno, Ferran Barber, te agradecemos esta conexión. Te agradecemos todavía más lo que estás haciendo, aunque no estés a sueldo del lo visionista, como dices. Simplemente en lo que hablabas tú, lo de la honradez, ya en estos tiempos, y el sentido común todavía más, es algo que conviene destacar y a veces hasta ponerle un pequeño pedestal, porque se está convirtiendo en una rareza, desgraciadamente. Así que seguiremos en contacto, esperemos que alguna vez volvamos a hablar incluso de este tema o de otros. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, Jorge. Un abrazo.